Colegas, ante todos, muy buenas noches. Continuando, el día de hoy vamos a tocar el tema sobre constructivismo y la socioconstructivismo. Esto, si bien es cierto que teniendo claro que todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de un proceso mental que finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo, podemos entender que los conocimientos previos que los estudiantes poseen serán claves para la construcción de su nuevo conocimiento. Básicamente, colegas, ¿qué es el constructivismo? Si hablamos del constructivismo, es el modelo que mantiene a una persona tanto en los aspectos cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento en una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee, o sea, conocimientos previos, o sea, con lo que ya construyó en su relación con el medio que rodea. Esto es una parte de lo que es el constructivismo. Asimismo, colegas, el constructivismo, el modelo constructivista está centrado en la persona, en sus experiencias previas de las que realizan nuevas construcciones mentales. Considera que la construcción se produce cuando el sujeto interactúa con los objetos del conocimiento, según Piaget, cuando esto lo realiza en interacción con otros, esto lo dice Vygotsky, cuando es significativo para el sujeto, lo dice de lo que es el aprendizaje significativo Ausubel. Una estrategia adecuada para llevar una práctica a este modelo es el método de proyectos, ya que le permite interactuar en situaciones concretas, significativas y estimula el saber hacer y el saber ser, es decir, lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. Frente al constructivismo, ¿cuál es el rol del docente? En este modelo, el rol del docente cambia. Es moderador, coordinador, facilitador, mediador y también un participante más. Ahora se está enfatizando con el currículo nacional que el docente debe ser mediador. El constructivismo supone también un clima afectivo, armónico, de mutua confianza, ayudando a que los alumnos y alumnas se vinculen positivamente con el conocimiento y por sobre todo con su proceso de adquisición. El docente, como mediador del aprendizaje, debe conocer los intereses de los estudiantes y sus diferencias individuales. Asimismo, debe conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos, conocer los estímulos de los contextos familiares, comunitarios, educativos, entre otros. El docente constructivista, asimismo, acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del estudiante. Utiliza materia prima y fuentes primas en conjunto con materiales físicos, interactivos y manipulables. Usa terminología cognitiva, clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, deducir, estimar, elaborar, pensar. Investiga acerca de la comprensión de conceptos que tienen los estudiantes, antes de compartir con ellos su propia comprensión de estos conceptos. Desafía la indagación haciendo preguntas que necesitan respuestas muy bien reflexionadas y desafía también a que se hagan preguntas entre ellos. Ahora vamos a ver la concepción social del constructivismo. La contribución de Vygotsky
ha significado que ya el aprendizaje no se considera como una actividad individual, sino más bien social. Se valora la importancia de la interacción social en el aprendizaje. Se ha comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando se hace en forma cooperativa. Si bien también la enseñanza debe individualizarse en el sentido de permitir a cada estudiante trabajar con independencia y a su propio ritmo, es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que se establecen mejores relaciones con los demás, aprenden más, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y aprenden habilidades sociales más efectivas. La concepción psicológica del constructivismo. El constructivismo tiene como fin que el estudiante construya su propio aprendizaje. Por lo tanto, según Tama, el docente en su rol de mediador debe apoyar al estudiante para enseñarle a pensar, desarrollar en el estudiante un conjunto de habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de razonamiento, enseñarles sobre el pensar, animar a los estudiantes a tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales para poder controlarlos y modificarlos, mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. Enseñarles sobre la base del pensar, quiere decir incorporar objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas dentro del currículo escolar. La concepción filosófica del constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a procesar desde nuestras operaciones mentales. Piaget. Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento humano no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido activamente. Además, la función cognitiva está al servicio de la vida. Es una función adaptativa, y por lo tanto el conocimiento permite que la persona organice su mundo experiencial y vivencial. La enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre una construcción interior. A manera de la primera conclusión, podemos mencionar que el constructivismo es una corriente pedagógica basada en la teoría del conocimiento constructivista, que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas, generar andamiajes que le permitan construir sus propios procedimientos para resolver una situación problemática. O sea, esto es casi un enfoque por competencia, ¿no? Lo que implica que sus ideas se modifican y sigan aprendiendo. Algunos principios. El principio, proporcionar al alumno un puente de la información disponible, el conocimiento previo, conocimiento nuevo para afrontar nuevas situaciones, ofrecer condiciones para el desarrollo de sus actividades y la realización de sus tareas, brindar un traspaso progresivo del control del facilitador del alumno. Interviene activamente el facilitador y el alumno. Cuando hablamos de el socioconstructivismo, el socioconstructivismo es una teoría psicopedagógica que entiende el proceso del desarrollo humano como un proceso de aprendizaje gradual, en el que la persona cumple un activo operante y que se da a través del intercambio socio-histórico-cultural. Esta teoría fue propuesta por Vygotsky. El socioconstructivismo es una teoría psicopedagógica que entiende el proceso del desarrollo humano como un proceso de aprendizaje gradual, en el que la persona cumple un rol activo operante y que se da a través del intercambio socio-histórico-cultural. Esta teoría fue propuesta por Vygotsky.
Características del socioconstructivismo. El ser humano actúa sobre la realidad con el fin de transformarla y transformarse el mismo a través de instrumentos psicológicos denominados mediadores o herramientas, siendo la principal el lenguaje. Zona de desarrollo próximo plantea que se aprende en el ámbito social por interacción y en forma deliberada, permitiendo que el niño se comprometa en las actividades que realiza. El lenguaje es la herramienta para la interacción social. Internalización, paso de los conocimientos del dominio público al dominio individual. Con respecto al socioconstructivismo, acá tenemos un ejemplo. En el caso de una niña que viene en una zona de escasos recursos, ingresa a un estrago social diferente, en el que su comportamiento tiene que ser modificado, creando de esta forma una confrontación social que necesita un proceso de mediación para que internalice los nuevos cambios en su conducta, la cual puede ser alcanzada mediante la construcción de nuevos conocimientos, y ello juega un papel muy importante en el lenguaje como herramienta. Acá presentamos un cuadro comparativo del constructivismo y el socioconstructivismo. Por ejemplo, en el constructivismo, el docente de trabajo es el estudiante ante sí mismo, generando procesos de producción de sentido en su aprendizaje. ¿Y qué nos dice el socioconstructivismo? El docente del trabajo está en la interrelación entre el estudiante y los demás, y a la cultura, estableciendo aprendizajes como consecuencia de su desarrollo y en relación con los otros. Segundo, el conflicto cognitivo se genera cuando cuestiona la limitación del conocimiento previo, imposibilidad para resolver problemas formulados de acuerdo al grado de desarrollo por desconocimiento del estudiante. Esto nos dice el constructivismo. El socioconstructivismo, el conflicto cognitivo se genera cuando se manifiesta insuficiencia del conocimiento compartido y a la necesidad de superarlo, apoyo en la divergencia del pensamiento, el análisis de discusión o el proyectos en común. Podemos apreciar un ejemplo del constructivismo cuando leen, debaten y concluyen un tema de estudio en grupo. Otro, desarrollar un tema con la técnica del rompecabezas. Otro, cuando los estudiantes ingresan al laboratorio de química a desarrollar capacidades. En cambio, en el socioconstructivismo, observamos cuando un grupo de estudiantes investiga sobre los temas, cuando los estudiantes contribuyan su aprendizaje descansando en un concurso de danzas autóctonas en su comunidad, cuando los estudiantes construyen sus aprendizajes en las redes sociales. Agradecer a todos ustedes por la atención prestada y que tengan unas buenas noches. Hasta la próxima, que vamos a continuar con las siguientes temáticas.